Yo nací en 1924, el 20 de febrero de 1924. Un día que, según me dijeron mis padres, estaba nevando. Por eso yo siento muchas veces frío. Mi abuelo Joaquín duerme con calcetines y pijama largo hasta en verano. Dice que es tan friolero porque un 20 de febrero de 1924 cayó una gran nevada sobre Budia. Por cierto, me presento, me llamo Víctor Alfaro. Y aunque soy madrileño, 3 de mis 4 abuelos nacieron en Castilla-La Mancha. También mi madre. Mi abuela Esperanza nació en Durón, en Guadalajara, y mi abuela Carmen es de Valdecolmenas de Abajo, en Cuenca. Mi madre, al igual que mi abuelo, nació en Budia, un pequeño pueblo de Guadalajara al que Camilo José Cela mencionó en su libro Viaje a la Alcarria. En 1946, el escritor acabó encarcelado en este pueblo. Nadie sabe muy bien qué es lo que pasó. Pero el caso es que Budia le llamó la atención porque dejó escrito que su plaza le recordaba a la de un pueblo moro. Pero ¿por qué he elegido a mi abuelo Joaquín y no a Cela o a otro ilustre personaje para protagonizar este podcast? Pues porque creo que mi abuelo es memoria viva de toda una generación de castellano-manchegos que vivieron cosas que el paso del tiempo nos está haciendo olvidar. Empecé a trabajar, pues con 4 años estaba trabajando en el campo de sobra, y con menos, yo creo, a regar a la huerta. 4 o 5 años. Tengo un hijo de esa edad y la verdad es que no puedo imaginármelo yendo al campo a arar o a sembrar. Me gusta escuchar la voz de mi abuelo porque en ella, ¿cómo decirlo? Siento el esfuerzo de un pueblo. ¿Se puede escuchar el calor de los campos? ¿Se puede escuchar a un campesino que sacia su sed bebiendo de un botijo? Yo, en la voz de mi abuelo, escucho eso y mucho más. A sus 97 años sigue teniendo una lucidez y una memoria envidiable, una fortaleza y una energía que creo sinceramente que tiene que ver con sus raíces, con lo que vivió y cómo vivió en aquel pequeño pueblo de La Mancha. Se levantaba uno por la mañana y lo primero que se hacía era echarle a las caballerías para comer. Estaban en la cuadra. Y luego cogían las caballerías, les ponían los aparejos, en una ponías albarda para poner el arao y el yugo y un saco con un poco de paja y un poco en un talego, un poco de pienso, de cebada. Era mi padre y yo los que íbamos los dos, que se alimentaban normalmente con una máquina. Anteriormente lo hacían al aire. A la gente se le oía cantar por el campo. Cantaban para pasar el tiempo, porque normalmente estabas contento, no estabas trabajando, no estabas enfadado. Y por eso cantabas cantarcillos de los que en ese momento había por allí. En el campo estábamos, como muchas veces no llevábamos reloj, cuando veíamos que el sol se iba metiendo ya para esconderse, pues salíamos para llegar a casa que no fuera de noche todavía. Cantar y trabajar. Eso dice mi abuelo. A ver, que es posible que haya idealizado aquella época de esfuerzo en el campo, pero no sé, algo de verdad habrá. Personas que se levantaban de madrugada, caminaban varios kilómetros hasta las eras y acababan cantando a pleno sol para sobrellevar todo aquello. Un verdadero ejemplo. Os contaré también que con 7 años mi abuelo fue a la escuela, aunque aquello no duró mucho. Mi profe era un maestro que se llamaba Eliseo, que en la guerra fue una de las personas que los llevaron a la cárcel y los mataron. En el invierno había una estufa en la escuela y los chicos llevábamos un ceporrillo, un tronco, cada uno, los 15 o 20 que éramos allí, y había dos, yo creo que eran 2, que eran de los riquillos, y mandaban a uno al pinar a coger piñas.
secas, ¿eh? Llevaban una carga de esa y ya no tenían que llevar más en todo el invierno. Lo que sí, salíamos es al recreo todos los días, jugamos a una cosa que se llamaba la pídola. Mi abuelo aprendió a leer y a escribir durante la Segunda República. También las 4 reglas básicas. Aún así, el graduado escolar no se lo sacó hasta el año 1971. Curiosamente lo hizo a la vez que su hija, es decir, que mi madre, Elvira, que tampoco pudo estudiar de niña porque empezó muy pronto a trabajar. Me sorprende, me emociona cómo, a pesar de tener una infancia tan dura, mi abuelo recuerda perfectamente algunos de los juegos con los que se divertía en las calles de Budia con sus amigos. Se jugaba al guau, que era con las bolas de las gaseosas que venían en las botellas, venía una bola y con esas bolas y otras que las vendían en las tiendas. Y las llamamos el guau, en un agujero en la tierra. Y le dabas con un dedo a la otra. También se jugaba a los bolos, con unas bolas. Eran unos palos que tenían una cabecilla arriba, que ponían 6, 3 a cada lado, uno enfrente del otro, y tenía que quedar uno para ganar. La verdad es que hoy por hoy me emociono cuando veo a niños jugando en la calle. Las pantallas parece que lo han copado todo. Igual estoy hablando ya un poco como el abuelo Cebolleta, yo mismo, pero tengo la sensación de que aquellos juegos, la peonza, las canicas, las chapas, a los que yo también he jugado, se han perdido casi por completo. Pero en fin, mi abuelo, como aprendió a leer, se compraba unas hojitas que vendían los ciegos que llegaban al pueblo cada 2 o 3 meses. Tal vez los más jóvenes que están escuchando el podcast nunca habrán oído hablar de las coplas de ciego. Eran historias bastante truculentas, que los ciegos iban recitando de pueblo en pueblo y después, normalmente con la ayuda de un lazarillo, un chaval que evidentemente veía, vendían una hoja con aquellas historias. Entonces, en aquellos tiempos, se corría mucho cuando hacían un crimen, aunque fuera, salían coplas. Digo, que los ciegos son los que las vendían por allí. Y las compraba yo, era una de las cosas que compraba yo. Me encantaría que mi abuelo hubiera guardado alguna de aquellas hojas, pero bueno, por lo menos aún se acuerda de algunos fragmentos y nos los recitaba de memoria a mi hermano y a mí, que alucinábamos con tanto asesinato sanguinoliento. En la provincia de Cuenca, en la ciudad que contamos, hay una famosa quinta de un tal don Pedro Rivero. Y don Pedro es nombrado por su hacienda y riqueza. Han intentado robarle y 3 veces le rodea, y no pudiéndole entrar de esta manera rodea. Un niño de 15 años que con la partida andaba, él dijo había de dar entrada en aquella casa. Y el día 15 de mayo presentóse en la casa. Y a decirle a don Rodrigo si necesitaba un criado, que el desocupado estaba. Don Pedro muy contento con sus servicios que daba. Ya llevaba 15 días que sus servicios prestaba y escribía a sus camaradas que el día 30 a las 8 les podía dar entrada. 6 venían, 1 queda con los caballos de guardia. 3 en la cocina entran, 2 en el despacho donde de don Pedro se asomaban. La cocinera, que estaba ya preparando la cena, con un cuchillo la cabeza le cortaban y las sirvientas en el techo las colgaban. Y al tal don Pedro Rivera, tendido sobre una mesa como un cerdo, lo sangraba. Y ya no me acuerdo de más. Grabando este podcast ahora mismo, me acabo de acordar que también se sabía unos versillos infantiles muy divertidos que nos recitaba cuando éramos pequeños. A mi hermano y a mí nos fascinaba la historia de un niño muy pequeñito que acababa engullido por un pez. Crispín y sus maravillas. A pesar de ser tan chico, era más malo que un mico. En la escuela don Crispín siempre armaba gran botín. Y no pudiendo hacer carrera, el maestro lo echó fuera. ¡Largo! Para perdón conseguir, aprendió luego a escribir. Y en un zapato metido, todo el río se ha corrido. Y un pez grande fue y lo vio, y al enano se comió. Aquí me deja un cacho. Dentro del tripafimundo estuvo sin ver el mundo. Pero un día un pescador, al abrirle el vientre a un pez, don Crispín salió a la vez. Es lo que me sé. Mi abuelo dejó Budia
dejó Guadalajara, dejó Castilla-La Mancha y se fue a una pequeña casa de 30 metros cuadrados en Vallecas, en Madrid. Allí trabajó haciendo de todo, hasta jabones y colonias que luego vendía con mi abuela y con mi madre por las calles del barrio. Acabó siendo portero en una portería cercana al Museo del Prado y compaginó aquel trabajo con ser taquillero de la famosa Pinacoteca. Para eso, como os he contado antes, se sacó el graduado escolar con 46 años. Allí trabajó hasta jubilarse y vivió feliz con mi abuela en una casita de 3 habitaciones en el barrio del Pilar. Le he preguntado de qué se siente más orgulloso de todo lo que ha hecho en sus 97 años de vida y no ha dudado un momento en contestarme esto. A mí lo más orgullo me estoy orgulloso es de la familia que tengo, los hijos, que hoy ya tengo bisnietos. Mi abuelo vive desde hace unos años con mis padres. Tengo la suerte de tenerle cerca y de darle un abrazo y un beso siempre que quiero. Tiene grabado a fuego un consejo que, tal vez inocentemente, nos repite una y otra vez. Ser buena persona, no hacer daño a nadie. Sobre todo, si puedes hacerle un favor a la persona que quieras, tú hazle ese favor que esa persona te lo va a agradecer siempre. A mi abuelo le tiemblan las manos de una manera exagerada. Sin embargo, todos los días resuelve un sudoku y se hace él la cena. Le gusta bajar a la frutería del barrio a comprar acelgas cada 2 o 3 días. Siempre cena lo mismo, como si fuera el secreto para conservar su buena mala salud. Me gusta darme un paseo todos los días, 1 hora, 1 hora y media, me doy un paseillo, porque así mato el tiempo, me gusta matar el tiempo de alguna forma. Mi cena es siempre verdura, un plato de verdura y un yogur. La preparo yo, compro verdura, compro la verdura que me vale para 6 o 7 días. Y ya entonces todos los días cojo pues una parte y ya está. Con esas mismas manos temblorosas, escribe de vez en cuando. Durante mucho tiempo no había cumpleaños de hijos o de nietos sin unos versillos escritos con letra temblorosa. Ha escrito a la primavera, a la mentira, a la felicidad, al paso del tiempo y a muchas cosas más. Cuando falleció mi abuelita Esperanza, quiso vivir solo y lo hizo durante 4 o 5 años. Yo solía ir a comer con él los domingos y siempre que podía me escapaba a verle. Se apañaba bastante bien, pero me decía siempre que la soledad podía con él. Recuerdo muy bien cuando descubrí entre sus papeles una poesía que me dejó helado. Le he pedido ahora que nos la recite. La soledad. Qué triste es encontrarte solo y vivir en soledad, pero hay que tener paciencia para saberlo llevar. Nunca te sientas cobarde, hazle cara a lo que venga. El cobarde nunca gana y llévalo con paciencia. Es triste estar solo, hay que tener valor para saberlo llevar, con sentido del humor. Yo no tengo miedo a nada, pero las noches las temo. Estar solo es muy triste, lo oscuro me causa respeto. Ahora tengo mucha edad para recorrer caminos y deseo vivir en paz. Un día me dijo que si hacíamos un intercambio. Yo le dejaba mi habitación de toda la vida en casa de mis padres y a cambio él me dejaba su casa. Yo tenía por entonces 24 años. Evidentemente mis padres se mostraron de acuerdo y así fue como me pude independizar con Raquel, mi mujer, y ahorrar durante 2 años para después casarnos y formar una familia. Y nunca se lo voy a agradecer bastante. Para mí es muy emocionante visitar Budia de vez en cuando con él, volver a aquellas tierras que le vieron nacer, crecer y convertirse en un hombre de provecho. Bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta aquí, por regalarme tu tiempo y regalárselo a mi abuelo Joaquín Alfaro Bermejo. Abuelo, para cerrar este podcast, ¿qué es la felicidad? La felicidad es estar bien, no tener dolores, no saber que ayudas al que puedes, eso te da felicidad. Espero que este podcast os haya dado
unos minutitos de felicidad. Un abrazo enorme. Gracias y más gracias por escuchar hasta aquí.